Venga, que estamos de vuelta en Granada TV, aquí en PTV Granada. Pasamos de salir de plató y ahora volvemos a entrar dentro de él para recibir a dos invitadas que vienen de una asociación que, bueno, pues busca una causa muy bonita. Se llama ACAM, si no me equivoco significa Asociación Andaluza de Centros de Ayuda al Menor. Ahora nos lo van a contar ellas un poquito mejor. Voy a saludarlas ya, porque quiero que sean ellas las que nos cuenten qué es lo que hace esta asociación, cómo lo hace y de qué forma, ¿no? Entonces voy a saludar a su vocal, que nos acompaña en el día de hoy, Begoña Serrano. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Me confesaba Begoña que estaba un poco nerviosa antes de arrancar. Digo, no tiene por qué, porque vamos a hablar de cosas bonitas, sí. Vamos a hablar de iniciativas solidarias, de familia, de estar al lado de los que más lo necesitan. Así que en ese contexto no puede estar una nerviosa, Begoña. No, desde luego. Hay que estar tranquila. Todo sea por los chavales. Exactamente, y contar a todo el mundo que nos conozca, pues qué es lo que hacéis en la asociación y como decía yo, y de qué forma lo hacéis también, ¿no? Y para ello tenemos también pues a una miembro de esas familias que colaboran con vosotros de forma desinteresada y que queremos también que nos cuenten desde dentro cómo se vive. Almudena Ariza, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Bienvenidas las dos. Yo voy a preguntar primero a Begoña, ¿qué es ACAM exactamente? Creo que he dicho bien lo que significan las siglas. Cuéntame un poco. Pues como bien dice, ACAM es la Asociación de Centros Católicos de Ayuda al Menor y bueno, pues está presente en todas las capitales de provincia y en todas las provincias de Andalucía. Concretamente en Granada son 6 centros de protección de menores los que pertenecen a la asociación y bueno, pues a través de ACAM, que desarrollan muchísimos programas, nos asesoran y nos dan ayuda de cómo podemos ir evolucionando los centros. Y además nos ayudan a que la imagen que tenemos de los centros, que la sociedad a lo mejor tiene una idea equivocada de lo que es un centro de protección de menores, pues a través de ellos también se da esa visibilidad de que un centro de protección de menores no es nada malo para un menor. Pensamos que un menor en un centro de protección es porque tiene alguna medida judicial o porque... Se tiende a pensar que es una cárcel de niños, exactamente, ¿no? Que es una cárcel de niños y evidentemente todo, vamos, lo más lejos de la realidad es esa, ¿no? Porque un centro de menores es el hogar de muchos niños que no han tenido la oportunidad de tener una familia estructurada. Estos niños, bueno, pues se necesitan mucho los centros para poder desarrollar a estos niños y que ellos se sientan realizados. Dentro de ese mucho trabajo que hacéis está el programa Familias Colaboradoras, que cuéntame un poco en qué consiste. Y luego le preguntamos a Almudena qué le motivó a empezar a trabajar con vosotros. Bueno, pues el programa de familias colaboradoras, como bien dice la palabra, no es, estamos en búsqueda de familias que colaboren con los centros de menores en el día a día de los niños, ¿no? Aunque decimos que un centro de menores evidentemente es un sitio en el que los niños encuentran su hogar, pero una familia estructurada, alguien que pueda colaborar con nosotros y hacerle ver a los menores que esas vivencias que tienen y esas mochilas que traen y esos traumas que han vivido, bueno, pues a través de las familias colaboradoras, muchos de ellos, ese concepto se le atenúa, ¿no? y evolucionan y son capaces de integrarse en la sociedad con ayuda de las familias. Por eso es tan importante que la gente colabore con el programa. Almudena, ahí entráis en juego vosotras, ¿no? Las familias colaboradoras. Tú eres miembro de una de esas familias y quiero que me cuentes un poco cómo conoces el programa y qué te motiva, qué te lleva a ofrecerte a ACAM y a esos centros de menores para colaborar con ellos. Bueno, yo os puedo contar que cuando yo era niña y vivía con mis padres, ya mis padres colaboraban con un centro de menores. Seguramente eso tuviera mucho que ver. Exacto. Luego yo ya formé mi propia familia, nos fuimos a vivir a un pueblo y un poco dejamos de lado esa historia. Y una vez en un programa de radio, pues como ahora, ¿no?, que se le estaba dando visibilidad al programa de familias colaboradoras, pues vimos que había un centro de menores en un pueblo cercano al que nosotros vivíamos y que había también menores con necesidad de pasar ese tiempo con una familia pues más o menos normalizada. Y nada, nos pusimos en contacto, era el centro Hogar San Ramón y San Fernando de Loja y empezamos a colaborar con una niña con la que llevamos ya 5 años colaborando. Fíjate, son 5 años, es una miembro más de la familia. Cuéntame un poco cómo es el proceso, eso me lo podéis contar un poco entre las dos, cómo se pone en contacto una familia con la asociación y cómo es todo el proceso, claro.
Bueno, pues yo por mi parte decir que todo aquel que esté interesado, pues a través de la página web de la asociación puede recabar la información necesaria y también a través de las delegaciones territoriales de los servicios de protección de menores, incluso accediendo a los propios centros, ¿no? Somos muchos centros los que estamos en toda Andalucía, entonces a través de los propios centros les podemos asesorar y dar las pautas necesarias para ponerles en contacto con las personas que dirigen el programa. Y bueno, y decir que es muy necesario la ayuda de las familias porque, y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo dirijo un centro de menores pero con diversidad funcional, bueno, pues quizás la gente al oír de discapacidad o al oír de niños con necesidades especiales, pues se echan un poco para atrás, ¿no? Les resulta un mundo un poco desconocido y les da miedo, pero bueno, que es un mundo maravilloso y un mundo en el que sobre todo esos niños, todos los niños necesitan ayuda, ¿no? Todos los niños que están en el sistema de protección necesitan ayuda, pero a los niños con discapacidad, bueno, pues es verdad que tienen ese plus de sentirse arropados, de sentirse integrados y de sentirse, bueno, pues como miembro de una familia más. Almudena, cuéntame tú desde tu punto de vista, ¿no? de familia colaboradora, ¿cómo fue el proceso de acercaros a la asociación o directamente al centro que me comentabas y decir, oye, que quiero colaborar y cómo puedo hacerlo y qué ocurrió después? Pues como te he comentado antes, nosotros primero nos pusimos en contacto con el centro, el centro nos facilitó pues toda la documentación, nos explicó un poco en qué consistía el programa, que como te he dicho yo, por nuestra experiencia personal ya lo conocíamos, y luego la asociación pues nos ha ayudado mucho, tanto a la hora de darnos consejos de cómo tratar determinados problemas concretos que puedan surgir en ese proceso de colaboración, a resolvernos dudas, la verdad que han sido muy importantes en este proceso. Así que tanto directamente en el centro de menores, si las familias que nos estén escuchando conocen algún centro concreto, como a través de la asociación, se les va a tratar de ayudar todo lo posible y seguramente que va a ser una experiencia muy positiva. Begoña, cuéntame qué requisitos tiene que cumplir una persona o una familia para poder colaborar, porque evidentemente pues para tener un niño en casa, una niña, evidentemente, hay que pues cumplir unos mínimos, ¿no? Sí, la verdad es que no se necesita mucho, evidentemente, bueno, pues un mínimo de poder hacerse cargo de los niños. No requiere una implicación como por ejemplo puede ser una familia de acogida, ¿no? Que una familia de acogida sí se lleva al niño a su casa desde las 24 horas del día. Sí. Una familia colaboradora se trata de colaborar en la medida de lo posible, pues en vacaciones, en fines de semana, y los requisitos, bueno, pues a través de las trabajadoras sociales, de los servicios sociales, se hace una pequeña entrevista, se visita el domicilio de la persona que se va a hacer familia colaboradora, bueno, para asegurarse que tiene todas las necesidades cubiertas el menor mientras van a estar en la familia. No requiere grandes esfuerzos, no requiere grandes lujos, simplemente asegurarse de que el menor, cuando va a salir del centro y se va a ir con la familia, bueno, pues tiene esas necesidades cubiertas, para que no pase... ¿Cómo acogen también los niños el programa? ¿Cómo...? Entiendo que para un niño, bueno, que lleva ya un cierto tiempo en el centro, a lo mejor esa ya es su rutina, esa es ya... no sé si, igual me equivoco, pero puede ser, ¿no? Que ya tenga hecha allí su día a día y que cambiarlo, aunque sea para mejor, muchas veces es complicado el inicio. Cuéntame un poco cómo pues en la mayoría de los casos los niños lo acogen muy bien, o en casi todas, las experiencias que tengo son todas muy positivas, porque los niños es verdad que están muy a gusto en los centros, porque la gente les brinda todo el cariño y todo lo que ellos, todas las carencias que ellos han tenido, todas esas necesidades, el personal que trabaja en los centros de menores es maravilloso y estupendo, pero claro, esa necesidad que tienen los niños de integrarse en la sociedad, de compartir experiencias, de formar parte de una familia, que ellos la idea que tienen son familias desestructuradas en las que han pasado... Bueno, pues ha habido cosas que no han sido agradables, entonces ese concepto pues se le borra gracias a las familias colaboradoras, ¿no? Gracias al día a día que tienen con ellos. Entonces la mayoría de los niños, hasta donde yo conozco, lo acogen con mucha alegría, incluso cuando se les comenta que van a tener una salida, ellos
muy contentos, ¿no? Y van pidiendo más. Entonces es verdad que se le pide a esa familia un esfuerzo de que no sean cosas puntuales, porque se requiere también que haya una continuidad para que el niño se acostumbre a estar en la familia y la convivencia sea cada vez más positiva. Entonces es verdad que se necesita una continuidad para esa integración en el núcleo de la familia, y ellos lo acogen, eso de formar parte y de sentirse uno más de una familia, para ellos es muy importante. Y le quiero preguntar precisamente por eso a Almudena de nuevo, ¿qué recuerdas, ¿no? de las primeras veces que esa niña que lleva ya 5 años con vosotros, como comentabas, salía del centro, iba con vosotros a casa y empezaba a formar parte también, pues, de vuestra familia de algún modo, como estábamos diciendo, que 5 años son mucho tiempo ya, más todavía cuando eres niño, que creces tu vida cambia a una velocidad mucho más grande de lo que cambia cuando ya eres adulto. Te estás formando, empiezas a crear vínculos y relaciones personales, y eso es todo a una velocidad mucho más grande que después. Quiero preguntarte un poco por eso, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos principios y cómo ves cómo ha evolucionado la relación también con la niña? Bueno, pues al principio ya sabes, un poquito el miedo a saber si se va a adaptar, si lo vamos a hacer bien, si le vamos a estar transmitiendo unos valores adecuados, pero yo pienso que no hay que tener miedo, únicamente hay que ser como nosotros, somos una familia normal. No hace falta ser súper familia, ni súper cariñosos, ni súper educadores para ser una familia colaboradora, porque estos niños únicamente no han tenido, como comentaba antes Begoña, unos buenos referentes familiares, pues por circunstancias, y simplemente se trata de ser una familia normal, una familia en la que se comparte tiempo, se hacen actividades juntos, si hay algún conflicto se resuelve con el diálogo. Hay que perder el miedo a no hacer las cosas bien, porque ya las estamos haciendo bien porque somos familia, ¿no? Entonces la experiencia, como te he dicho antes, es muy positiva. Poco a poco cada vez vas conociendo también mejor al niño, y bueno, en este caso a la niña, ella nos va conociendo a nosotros. Y tampoco se trata de hacer grandes cosas, no hace falta estar constantemente haciendo excursiones ni inventando actividades. Pues lo normal, a lo mejor preparar la comida juntos, o salir algún día al cine o alguna excursión, o compartir algún viaje, algún tiempo fuera, jugar algún juego de mesa. Se trata de abrir tu rutina, tu día a día, a un niño o a una niña que necesita ver y vivir y pues esa normalidad de una familia, ¿no? La verdad que una experiencia muy positiva, se crean vínculos, quieras que no, con esta niña. La próxima pregunta que te iba a hacer, y iba a utilizar esa misma palabra, el vínculo familiar. ¿Cómo evoluciona también? No sé si tenéis más hijos o no. Sí, tenemos 2 hijas más. 2 hijas más, por eso digo que también, ¿no? De ellas con la niña al principio entiendo que a lo mejor, pues, bueno, no sé cómo lo verían, igual hasta con más naturalidad casi que vosotros, ¿no? Porque los niños al final son niños bueno, pues que hay pues otra niña en casa, pues mira, más para jugar, ¿no? Es metiéndonos un poco en la mente de los peques. No sé cómo se crean esos vínculos y cómo han evolucionado desde el principio. Pues mira, por parte de nuestra hija también, como te digo, muy positivo. Primero porque, como tú dices, es una persona más pues, para jugar, para compartir, y luego además también le está enseñando pues eso, que tienen que compartir su tiempo con otro niño, le está inculcando valores de solidaridad, de compartir, de acoger a otras personas, y entonces pues son unas enseñanzas muy positivas que también nosotros como padres tratamos de transmitir a nuestra hija. Y para ellas pues como una amiga que viene a jugar a casa, ya como te he dicho antes también se crean vínculos de amistad, de compañerismo, a veces también de rivalidad, pues porque cuando pasamos mucho tiempo juntos ya sabes que si estamos en un juego de mesa quieren ganar las 3, etcétera, pero bueno, es lo normal cuando hay niños jugando, ¿no? Y eso también es sano, que se creen esos vínculos. Y entiendo que bonito también para vosotros, ¿no? Verlo desde el prisma de los padres que, oye, se quieren implicar en algo bonito, y ver que sale bien, tiene que ser satisfactorio también desde vuestro punto de vista, supongo. Claro que sí, nos ha enriquecido mucho a nivel de familia. Nos ha enriquecido mucho, tanto a nivel personal a cada uno de nosotros, como a nivel de como familia, ¿no? El tener un objetivo común, en hacer algo juntos, el cuando va a llegar el fin de semana, venga, que va a venir la niña, ¿qué os apetece que hagamos? ¿Qué os parece si vamos al cine? No, mira, en vez de al cine vamos a tal sitio, o sea, hacer planes juntos, no sé, nos une mucho como familia toda esta experiencia. Begoña, ¿cómo desde la asociación buscáis sensibilizar a las familias que, oye, a lo mejor nos están viendo en casa y están
no sé si interesadas en colaborar, pero sí a lo mejor les está llamando la atención el tema, ¿cómo hacéis para que se animen y para que, oye, den el paso, ¿no? De acercarse a vosotros a por lo menos preguntar? Bueno, pues sobre todo este último año, ¿no?, en el que se ha cumplido el 25 aniversario del nacimiento de la asociación, se han ido haciendo campañas de sensibilización por todas las provincias. Entonces, ACAN ha estado presente en todas las provincias y se han hecho programas informativos, haciéndole ver a la gente en qué consiste la asociación. Aparte, bueno, pues a través de los centros, en muchas ocasiones los propios profesionales de los centros son los que se hacen familias colaboradoras de los niños, y cuando un menor se va con esta persona a casa tras ser familia, pues lo conoce un amigo de esta persona o lo conoce otro familiar, y es verdad que el boca a boca y el ver cómo el niño se desarrolla dentro del seno de la familia del profesional, bueno, pues a través de eso también lo conoce mucha gente, pero sobre todo las campañas que se han hecho en las diferentes provincias, bueno, pues se ha dado a conocer, y sin ir más lejos, por ejemplo, ahora este fin de semana tenemos un stand en la Feria de Muestras, la asociación tiene un stand en el que también se puede informar en qué consiste el programa, de qué trata la asociación y qué programa lleva a cabo. Lo quería preguntar porque sabía de ese puesto, acabamos de estar en el directo de la conexión anterior, estaba la compañera en Fermasa con todas las cosas, todas las actividades que va a haber este fin de semana, y no quería dejar pasar por alto también vuestro stand. ¿Dónde vais a estar exactamente y cómo puede la gente que vaya hasta allí pues acercarse también a preguntar in situ, ¿no? Ya no tiene ni que hacerlo ni por internet, puede hacerlo in situ, directamente durante este fin de semana, de viernes a domingo. ACAN tiene allí un stand en el que van a dar a conocer la asociación, van a dar a conocer los diferentes programas que tiene, y bueno, pues simplemente con acudir a Fermasa, con pasar el fin de semana haciendo actividades diferentes a las que solemos hacer los demás fines de semana, bueno, pues toda la información que quieran solicitar y que quieran conocer, pues accediendo a la Feria de Muestras este fin de semana van a tener todo lo que quieran. Pues a todo el mundo que esté en casa pensando en acudir al Flash Fest este fin de semana, tiene que pasarse también por allí para conocer un poquito mejor a CAM y cómo trabajan. Yo le quiero preguntar a Almudena también, lo mismo que le he preguntado a ella, pero desde el punto de vista de las familias, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una familia que esté viéndonos en casa ahora y que se lo esté pensando, ¿no? ¿Cómo le animarías a que dé el paso finalmente de acercarse a la asociación? Pues si hay alguna familia que tenga esa inquietud, que tenga esa sensibilidad de querer ayudar a estos niños y niñas que están en los centros de menores a tener una vida un poquito más normalizada, ¿no?, en un entorno familiar, les diría que no tengan miedo, que por parte de la asociación ACAN van a tener toda la información, toda la formación incluso y toda la ayuda que precisen, y que no tengan miedo y que lo hagan, porque enriquece muchísimo. Es muy gratificante también a nivel personal de darte cuenta cómo estás ayudando a que un niño o una niña pues se convierta en un adulto más estable, ¿no? Y que es muy importante, porque yo creo que una sociedad que cuida a sus niños y a sus niñas es una sociedad que tiene futuro. Entonces, entre todos tenemos que conseguir que los niños cada día sean más felices y tengan una vida más bonita, ¿no? A mí me gustan mucho las anécdotas, Almudena. Te quiero pedir alguna que hayáis vivido en estos 5 años, que como decíamos antes de muchísimo tiempo, pues alguna anécdota bonita de esos momentos, ¿no?, que me decías, en los que te das cuenta de que lo estás haciendo bien y que el paso que diste hace 5 años está saliendo bien y está creando algo bonito. Pues mira, por ejemplo, por ponerte una anécdota, nosotros tuvimos la suerte, gracias a CAN, que nos ayudó también a conseguirlo y que confió en nosotros, en que pudimos pasar una Semana Santa con la niña y llevárnosla de viaje, ¿no? Salir fuera de la casa, irnos a un hotel y pasar una Semana Santa, y fue precioso, porque esa niña no había vivido nunca esa experiencia de estar en un hotel, por ejemplo, ir a desayunar, y fue muy bonito poder vivir esa experiencia con ella, porque lo vivía todo con tanta intensidad, con tanta ilusión, que nosotros disfrutamos muchísimo. Fue una experiencia muy bonita. Casi disfruta más de verla a ella disfrutar que de lo que estás viviendo porque tú, te das cuenta de cómo algo que para tú, bueno, pues no lo haces todos los días, pero es algo más o menos
habitual, pues como para una persona le puede estar enseñando un mundo que desconocía totalmente. Sí, tiene que ser, pues eso, bonito y lo decía antes yo, satisfactorio, ¿no, Begoña? Sí. Que te preguntaba antes de cómo acogen los niños el programa, pero también las familias, las familias como Almudena y el resto, evidentemente, que colaboran con vosotros, ¿qué te transmiten? ¿Cómo lo viven ellos también desde su punto de vista? Pues la verdad es que bastante bien, porque siempre están arropados, ¿no? Ellos nunca, cuando un menor o una menor se va con una familia, ellos nunca están solos, tienen el respaldo de la asociación y tienen el respaldo de los centros que trabajamos día a día con los niños. Entonces, bueno, pues se les cuenta cómo es el menor, se le dan pautas también de cómo tienen que trabajar con ellos, ¿no? No es que el niño se vaya a la casa de la familia y ellos tengan que solucionarlo todo, ¿no? Si están en contacto directo con nosotros, con los centros, que somos las personas que de primera mano conocemos a los niños y el día a día, ¿no? Entonces, ese apoyo lo tienen, y el apoyo de ACAN y el apoyo de... muchas familias a lo mejor tienen el miedo de bueno, y si le pasa algo mientras está con nosotros, pues todo eso está cubierto, está respaldado, la legislación lo cubre, entonces no hay problema de que al menor pues pueda tener algún problema en los días que está con la familia colaboradora, porque todo está respaldado y está cubierto por la legislación, y las familias lo cogen muy bien porque no se sienten solos. En el caso, en las experiencias que yo he vivido, las familias, bueno, pues están muy agradecidas de toda la información que se le transmite, y de incluso en un momento dado que pueda surgir algún imprevisto, que el menor tenga que regresar al centro antes de lo previsto, evidentemente el menor viene a su casa y puede cortar ese fin de semana o esa periodo vacacional si ellos lo necesitan, que no hay esa obligación de estar continuamente con el niño o con la niña si lo necesitan. Ahí estamos los centros para apoyar el trabajo que ellos están haciendo, que es súper importante para nuestros niños, porque se les nota en el desarrollo. Cuando vienen de pasar un fin de semana con la familia, vienen felices, y esa felicidad les dura pues hasta el siguiente encuentro, y siempre hasta el jueves por lo menos, hasta el ¿no? jueves Ya por el lo viernes menos, otra luego vez. ya el viernes, sí. Además es muy importante lo que hablaba antes de la continuidad, ¿no? Un niño y una niña necesitan esa continuidad, que no sean fines de semana esporádicos, porque están muy a gusto donde están, pero evidentemente una familia es una familia, ¿no? Los centros son maravillosos y estupendos y somos súper necesarios, pero el niño donde está también muy a gusto, y sobre todo lo que hablaba, ¿no? Por todas esas vivencias que tiene anteriores, y ese concepto equivocado de lo que es una familia. Ahí es donde realmente se dan cuenta de la normalidad, ¿no? Y de que pueden ser felices, de que pueden llegar a conseguir muchísimas cosas. Preguntarte, Begoña, también, no sé si a lo mejor alguien que nos esté viendo desde casa y que, pues, oye, le puede estar pareciendo maravilloso, ¿no? Todo lo que hacéis, pero o bien no termina de atreverse, o bien no tiene posibilidad de colaborar directamente de la forma que lo hace Almudena con vosotros. Si hay alguna otra manera de prestaros ayuda, de colaborar, no lo sé. Sí, hay muchísimos programas de voluntariado. Acá, por ejemplo, tiene otro programa también de voluntariado, y los centros, por ejemplo, nosotros como centro también tenemos un programa de voluntariado, que pueden ponerse en contacto con el programa, y bueno, si no tienen lo que es el contexto, ¿no? o una casa donde puedan llevarse a los niños, pero quieren colaborar, pues a través de los programas de voluntariado ellos se informan, y pues para hacer salidas, para apoyar al personal en desplazamientos, bueno, pues queremos ir al cine, ¿no? Pues el voluntario se viene con nosotros, o sea que no tienen que implicarse en el día a día de llevarse al niño a casa, pero sí hay otras muchísimas formas a través de los programas de voluntariado para poder estar en contacto con los niños y con las niñas. Pues también me apetecía, ¿no?, destacarlo un poco, porque oye, sí, pues a lo mejor mucha gente que está en casa que lo ve que le apetecería y dice, pero yo como no puedo traerme a ningún niño a casa, pues no tengo forma. Pues sí que hay forma, ¿no? Sí, hay muchísimas formas de colaborar con los niños y con las niñas, muchísimas. El que quiere puede hacerlo. El que quiere puede hacerlo, claro que sí. Almudena, ¿alguna cosita más que quieras contar? Que la gente se anime, ¿no? Que el que esté pensándoselo, que acuda a la asociación, y que ellos van a ser bien tratados, para que luego ellos traten bien a los niños que puedan tener en su casa, en caso de este programa, como estamos diciendo, de familias colaboradoras.
Así es, que se animen, que pidan información, que no tengan miedo, que como he dicho antes, no hace falta ser educadores ni ser una superfamilia para ser familia colaboradora, siendo una familia normal, que tiene esa disponibilidad de ceder tu tiempo y el amor de tu familia a otros niños y niñas, pues con eso es suficiente. Begoña, cerramos, lo mismo, pues sí, que se anime la gente, ¿no? Que se anime la gente, y luego es verdad que los vínculos, como decía Almudena, los vínculos son tan grandes que muchas familias colaboradoras llegan luego a hacerse familias de acogida, incluso porque el programa con los menores es hasta los 18, pero luego a lo mejor te hace familia de acogida y el menor, como ya eres parte de él y ese menor es parte de la familia, pues una familia colaboradora incluso puede llegar a ser familia de acogida y seguir la evolución del niño o de la niña hasta el resto de sus días. Entonces, por dejarlo claro y que me quede claro a mí también, ya por curiosidad, familia de acogida es totalmente diferente. Es 24/7, sí, claro, ¿no? claro, en casa, como es totalmente y pasa a ser diferente, su familia legal y de todo, ¿no? Pero es verdad que las familias colaboradoras están como menos publicitadas, ¿no? Se conoce menos el papel de la familia colaboradora, entonces y implica y tiene menos responsabilidades que una familia de acogida, entonces es mucho más fácil que la gente se anime a hacerse familiar, mucho más fácil y bueno, eso, menos responsabilidades, está en colaboración con los centros, con lo cual el desarrollo es mucho más adaptado. Pues Begoña Serrano y Almudena Ariza, muchísimas gracias por este ratito, espero que hayáis estado a gusto. ¿A qué no ha sido para tanto, bueno, Begoña? Es que ha pasado el rato agradable, se ha pasado rápido. Hemos hablado de cosas bonitas, hemos enseñado que los centros de menores no son lo que mucha gente cree y que eso, que enhorabuena por lo que hacéis, cada una desde donde os toca y que sigáis haciéndolo tan bonito, que seguro que muchos niños y niñas os lo agradecen, así que nada, que a colaborar todo y animarse ahí este fin de semana a hacer dudoso, masa para informarse de todo lo que necesiten. Muchísimas gracias a las dos. A vosotros. A vosotros. Pues vamos a hacer una pausita y enseguida nos vamos a vivir dos fiestas. Por un lado, la cena de mayores de las fiestas de Cuyar Vega y por otro, la merienda infantil que tuvo lugar en Armilla a principios de esta semana. Así que enseguida estamos aquí de vuelta, no pueden irse y enseguida regresamos aquí en Granada TV para seguir viviendo esta tarde.